Muy buenas tardes. Es un honor defender esta causa, un honor histórico. Senadora Ascensores, muchas gracias por su sensibilidad. Senadores que nos acompañan, licenciada Talía, muchas gracias. Después de esta magistral ponencia del doctor Cárdenas, me resta aterrizarlo en lo que es el documento, el expediente, en los hechos prácticos que estamos enfrentando en la defensa conjunta con la licenciada Talía del doctor Mireles y los demás autodefensas. Derivado de la reforma constitucional del 2008, así como la reversa en el 2011, el sistema penal mexicano ha sufrido un cambio de paradigma. Se han introducido al texto constitucional, en el artículo primero, el respeto a los derechos humanos como un derecho inalienable de todos los ciudadanos, de todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional. Un derecho donde se les tiene que respetar su seguridad jurídica, donde se les tiene que respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento. Entre ellos se ha catalogado incluso la tortura como un acto de violencia, como un acto que genera nulidad en las pruebas que de ellas emanen. Dentro de la tortura, la incomunicación, que se asemeja como una forma de tortura psicológica. En el proceso penal que estamos actuando, proceso penal número 137, diagonal 2014, mesa cuarta, radicada en el juzgado quinto de distrito del 11º circuito con sede en Uruapan, Michoacán, en donde se sigue la causa en contra del doctor José Manuel Mireles Valverde, Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y contra la salud. Dentro de estas actuaciones han habido graves violaciones a los derechos humanos, traducidas en las violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la derecho de adecuada defensa. Primeramente es necesario señalar que la base acusatoria del representante social descansa solamente en el parte informativo y puesta a disposición, que hace las veces de denuncia de hechos. Este documento es firmado por 6 elementos de la Policía Ministerial del Estado, quienes se dicen fueron los aprensores y manifiestan que aproximadamente a las 18 horas del 27 de junio pasado iban enfrente de un operativo conformado por varias fuerzas federales y que ellos fueron quienes vieron en un solo momento, bajo una misma circunstancia de tiempo, modo y lugar, tanto al doctor Mireles como a sus 3 escoltas, portando armas largas. Por tal motivo decidieron asegurarlos y en la revisión corporal les encontraron también armas cortas. Que en esa misma escena se encontraba una camioneta blanca propiedad del doctor Mireles, que tenía a la vista diversas armas largas y que al revisarla por mutuo propio encontraron también algunas sustancias, al parecer drogas. Esta es la acusación en concreto sobre la que se está fundamentando la prisión preventiva del doctor Mireles y el sometimiento al proceso penal. Mas, sin embargo, se ha llegado ya a material probatorio suficiente para acreditar. Si me permiten, por el personaje, vamos a hacer una pausa. Hola a todos. Ahora pásate por acá. Creo que vale la pena. Bien.
Este hecho que se narra en el parte informativo resulta falso. Para empezar, los aprensores no fueron los que firman el parte, fueron elementos del ejército mexicano. Tenemos matrículas de las camionetas en las cuales oficiales en las cuales arribaron, videos de la detención de al menos 2 de los escoltas del doctor Mireles, como lo es el señor Gerardo López y Salvador Mendoza. Esto destruye la acusación y no es cosa menor el que los haya aprendido el ejército y el parte lo firmen los elementos de la Policía Ministerial del Estado. Esto falsea el parte informativo. Esto lo hace una prueba ilícita. Esto pone de relevancia el dolo con los que las autoridades aprensoras actuaron y que hace mella en los derechos fundamentales, lo que genera prueba ilícita. Hay jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por venir del alto tribunal es de carácter obligatorio para todas las autoridades judiciales, que dice que toda persona que es sometida a un proceso penal tiene derecho a ser sentenciado en base a pruebas que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y que cumplan con el apego a los derechos humanos. No se puede sustentar una acusación en pruebas ilícitas. No se puede sustentar una acusación en un trabajo de un órgano técnico como es el órgano represivo, el órgano acusador, que no cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Hay diversas actuaciones que indican eso. En los videos que se han llegado como pruebas y que obran en el expediente, también se advierte que nunca existió esa revisión a una camioneta blanca en el momento de la aprehensión. Se advierte que nunca existió una cadena de custodia, tema relativamente nuevo, mas sin embargo exigido ya desde tiempo para relevar seguridad jurídica al acusado. Esto indica que si no hay cadena de custodia no se tiene la certeza jurídica de que el objeto que se dice ilícito encontrado en la escena del crimen sea el mismo objeto que llegó a manos del representante social y sobre el cual se dictaminó. Incluso el objeto que recibe el Ministerio Público da fe de pesos que varían con el objeto que se le puso al aperito en un 300% de diferencia en cantidad, un mínimo de un 35%, lo que hace suponer, incluso hace aseverar, que no se trata del mismo objeto. Y el juez tuvo a la vista esto. Ya después existen cadenas de custodia donde incluso se habla que no hay embalaje, que no se tiene la certeza de que sea la misma droga, y cadenas de custodia que no cumplen con las formalidades de los requerimientos mínimos necesarios para este tipo de documentos, lo que hace entonces una prueba ilegal. El aseguramiento del doctor Mireles y los demás escoltas, incluso de los demás autodefensas, ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Se tiene la prueba de eso. El arribo de él a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que no sabe por qué ahí, por qué no a la delegación de la PGR, porque es la autoridad competente, ocurre después de las 21 horas. Son más de 6 horas en lo que estuvo sometido a tortura, amenazándole con que lo iban a lanzar al mar, que lo iban a desaparecer, hasta que su estado de salud se puso en forma grave, que obligó a los aprensores, o por lo menos a los que trasladaron al doctor, a hacerle saber que se encontraba acompañado de 2 de sus escoltas, de Javier Reyes, Salvador Mendoza, no de Gerardo López, quien viajó por tierra. La distancia que medía entre Lázaro Cárdenas y Morelia es de 300 kilómetros aproximadamente, distancia que, si atendemos a lo que dice la autoridad, se tuvo que recorrer por tierra en 1 hora y media o menos de ese tiempo, lo que resulta materialmente imposible, y por aire en 6 horas, lo que también resulta risorio, en un helicóptero Black Hawk, por propiedad de la Policía Federal. Ellos arriban supuestamente a disposición del Ministerio Público a las 20 horas del día 27 de junio, mas sin embargo se le están practicando exámenes a las 19:30 horas al señor Gerardo, que viajó si fue detenido a las
18 que dice la policía, en hora y media él ya estaba ante una autoridad médica, un perito médico, practicándole un examen. Tuvo que haber llegado incluso antes de las 7, aproximadamente 1 hora 15 minutos el viaje de 300 kilómetros. Todos los ponen a disposición al mismo tiempo, como si se tardara lo mismo por tierra que por aire. Después de esta situación, lo que pone de relevancia es que se rompe con la inmediatez, porque la obligación de la autoridad aprehensiva es poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público, inmediatamente en la medida de lo posible. Pero si lo pones primero a que le hagan el examen médico, entonces ya tuviste oportunidad de primero darle vista al Ministerio Público, que le lean sus derechos, que le avisen al abogado que está detenido, que le hagan saber su derecho de defensa, que le hagan saber qué delito, qué hechos se le están imputando y demás, y todos los demás derechos que se deben de relacionar como lo obliga el artículo 20 constitucional. Se rompió esa inmediatez. Otra violación también flagrante lo constituyen las actuaciones del Ministerio Público. Hay constancias en el expediente, voy a hacer únicamente referente a las más fuertes porque nos podemos tardar 2 días. Hay constancias referentes de que el Ministerio Público, cuando estaba tomando la declaración del doctor Mireles en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, se ubican a una distancia no menor de 40 minutos de la delegación de la PGR. Cuando estaba él tomando la declaración del doctor Mireles, evidentemente tiene fe pública y hace constar que el doctor está delante de él, puesto que le está tomando su declaración ministerial. Pero en ese mismo momento, en ese mismo día, a esa misma hora, está en la delegación de la PGR recibiendo las armas del perito de balística, como obra en la cadena de custodia firmada por el Ministerio Público con fecha y hora cierta. Pero también está recibiendo la droga de la perito de químico en el mismo momento. Entonces yo pues compré una estampita porque el Ministerio Público es la Divina Trinidad. Actúa en 3 lugares a la vez, en diferente lugar. Y como estas violaciones hay bastantes. Las armas estuvieron a disposición de 2 peritos en un mismo tiempo, del perito en fotografía forense y del perito de balística, al mismo tiempo. Son violaciones contundentes, la defensa no está obligada a probar la hora porque la hora es un hecho universal, un hecho notorio. Basta con que certifique, el Ministerio Público tiene fe pública para certificar las horas en las que actúa y recibe los objetos. Contraponiendo esto, se destruye por sí las constancias de la averiguación previa porque caemos en pruebas ilícitas que no generan certeza al doctor Mireles sobre qué hechos entonces me tengo que defender, o me aprendió la policía ministerial para llamarla a declarar, o me aprendió el ejército para que venga a declarar o se caríe con mis contradicciones. No hay una certeza jurídica. Existió tortura, que por sí anula las pruebas que devengan de ese origen. Tortura seguida de incomunicación. Tan es así que el juez quinto, como lo obliga una jurisprudencia de la Corte, dio vista al fiscal, al Ministerio Público Federal, para que inicie la averiguación previa en contra de los que se dicen aprensores, o bien investigue quiénes fueron los aprensores, para que comparezcan y realicen su declaración ministerial y se inicia una averiguación de hechos por actos presuntivamente constitutivos de delito, averiguación previa que está en curso y que no solamente la defensa, sino que el juez tiene una obligación constitucional de darle seguimiento y exigir los resultados hasta sus últimas consecuencias. Existió una violación al término de 48 horas que exige el artículo 16 constitucional al Ministerio Público. Ninguna persona detenida que no tenga delincuencia organizada no podrá superar el término de 48 horas a disposición de la autoridad investigadora, si no debe de dictar libertad o consignar. Fue puesto a disposición de él a las 20 horas del día 27 y él consignó la averiguación previa a las 12:40 horas del día 29, tres horas más que se excedió el término constitucional.
Quiero terminar con una petición personal. En Michoacán, lamentablemente, el comisionado Castillo y el Ejecutivo Federal presumen de un gran número de consignaciones en los últimos meses. Consignaciones que son basadas en actos de incomunicación, en actos de tortura, en sembrar pruebas, en pruebas ilícitas, en pruebas ilegales. Es una situación lastimosa. Incluso el ejército se ha prestado a esta jugarreta. Como pueblo y como abogado, solicito a esta Cámara Alta que actúe en consecuencia, que reaccione, que lleve a Michoacán instituciones. Nosotros las queremos, nosotros creemos en ellas, las pedimos, instituciones legales, que se cumpla lo que mi general Mireles dice, que él desea una justa procuración de justicia y una justa y adecuada impartición de justicia. Muchas gracias.